Esperanza Viva. Una elección inteligente. Esperanza Viva. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 12. El Dios incomparable. Jesús siempre fue y será incomparable. Él estaba con Dios en la creación del mundo. Existía antes de encarnarse como ser humano. En la tierra, Él reveló la naturaleza y el carácter del Padre como un Dios de amor. Él leía el corazón de las personas, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos de espíritu y defendió a los marginados y humildes. Cuando Él pasaba, no había cómo no percibirlo. Cada partícula de este mundo sabía quién era Él. La naturaleza, los animales, las enfermedades, los demonios y hasta la misma muerte obedecían sus órdenes. Todos se sometieron al Dios revestido de piel humana. Jesús no se transformó en una piedra para salvar a las piedras. No se transformó en un pájaro para salvar a los pájaros. Tampoco se transformó en un árbol para salvar la floresta. Cristo se hizo uno de nosotros para redimirnos. Pero, por extraño que pueda parecer, nuestra raza resistió y negó su amor y su oferta de salvación. Lo impensable sucedió. Aquellos a quienes Él vino a salvar, lo despreciaron y no le hicieron caso. Isaías capítulo 53, versículo 3. Por el relato de los evangelios, se nos informa que el mar era subyugado, las enfermedades desaparecían, los demonios huían de pavor y la muerte no tenía fuerza alguna frente al Señor Jesús. Solamente nuestra raza desobedeció, despreció y crucificó al autor de la vida. Él fue traicionado por un enemigo próximo, abandonado por sus seguidores. Su muerte fue prometida por los líderes religiosos y el gobernador se lavó las manos al condenarlo. Antes de crucificarlo, escupieron a Jesús. La intención no era causar dolor, sino humillar y denigrar a la persona de Cristo, aquel que usó su saliva para abrir los ojos del ciego. Juan capítulo 9, versículo 6, fue escupido por aquellos que no vieron el amor divino manifestado en Él. Golpearon y torturaron a Jesús para que después fuese muerto entre ladrones, como si fuera uno de ellos. Pero dejando todo eso de lado, para espanto de los incrédulos, Jesús de Nazaret resucitó y probó que Él era quien afirmaba ser, Emmanuel, Dios con nosotros. Él resurgió de la muerte y tiene todo el poder para perdonar, salvar y restaurar a todos los que claman por su nombre. Eso lo vuelve inigualable e incomparable. La pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros es: ¿por qué dejó el cielo y vino a habitar entre seres humanos? ¿Por qué cambiar la eternidad por un humilde villorrio en Nazaret? ¿Por qué abandonar las glorias celestiales por una carpintería? La respuesta a estas preguntas siempre nos constriñe. Tenemos dificultades en entender que todo el sacrificio de Jesús fue por nuestra causa. La Biblia declara que Cristo vino a esta tierra en la plenitud de los tiempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Él nació en el tiempo determinado por las profecías para cumplir el plan de la redención. El escenario era de gran perturbación. El pueblo judío vivía ante la inminencia de una insurrección contra Roma. Las personas eran escépticas en cuanto a la religión por causa de sus malos dirigentes. En ese aspecto, la plenitud de los tiempos significaba el peor momento, cuando la tensión social, cultural y religiosa desfavorecía cualquier movimiento de restauración espiritual. Ese fue el contexto del nacimiento y el ministerio de Jesucristo.
Él vino en una época en que el templo estaba corrompido por la práctica del comercio en vez de promover la salvación de los pecadores. Los líderes religiosos se odiaban y luchaban entre sí por estatus y poder. El pueblo estaba perdido en la ignorancia y el formalismo religioso. ¿Es posible que haya alguna semejanza con nuestros días? Frente al inminente regreso de Jesús, el cuadro no parece ser muy diferente. Lo que percibimos hoy es una cultura mucho más espiritualista que espiritual, en la que objetos mágicos y energizados, médiums y la búsqueda de prosperidad suplantan la búsqueda de la verdad. Muchos ven la eternidad y el regreso de Jesús como una oportunidad de lucro y prosperidad. El interés por la verdad y el estudio de la palabra de Dios son sustituidos por experiencias emocionales, músicas contagiosas y oraciones clamorosas que las personas escuchan pero no entienden. Todo eso es muy diferente de lo que Cristo enseñó. El discurso de Cristo Jesús era impresionante. Él no era un predicador de la comodidad, sino de la adversidad. Hoy, los predicadores más populares son aquellos que proclaman la felicidad de los fieles. Jesús, no obstante, estaba preocupado por la santidad de los santos, mientras que muchos líderes religiosos de nuestros días están interesados en convertir a personas ricas, de las que pueden obtener un buen lucro económico. Jesús aconsejó no juntar tesoros aquí en la tierra. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. En oposición a la acumulación de bienes, Él dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Mateo capítulo 19, versículo 21. No todos logran percibir al leer la Biblia que lo que Jesús dice siempre fue impopular. Él afirmó: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. Un poco más adelante, en el Evangelio, Jesús puso a toda la humanidad contra la pared cuando dijo: ningún ser viviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. La verdad es que seguir a Jesús nunca fue una tarea fácil. Jesús exigió excelencia cuando dijo que debemos ser perfectos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Es decir, íntegros en nuestro compromiso con Él. No es fácil abandonarlo todo para seguir a Jesús. No es fácil amar a los enemigos. El mensaje de Jesús siempre fue de sacrificio personal y por eso es impopular. La verdad, sin embargo, es que en el cielo no entrarán los que aman este mundo. Nada imperfecto va a tener lugar allí. Por eso es necesario morir al yo y dejar que Cristo viva en nuestro lugar. En caso contrario, no podremos ver el reino de los cielos. San Juan, capítulo 3, versículo 5. Es esencial entender que, con Jesús, no hay un término medio. Así como no existe una mujer medio embarazada, no existe un hombre medio cristiano. O renuncias a ti mismo y dejas que Cristo dirija tu vida, o haces lo que tú deseas y Cristo no nació verdaderamente en tu corazón. De la misma manera en que Jesús va a recrear el mundo, Él quiere recrearte a ti. La propuesta de Cristo es exactamente esa: una nueva creación, una nueva naturaleza y un nuevo carácter para los ciudadanos del reino de Dios. Por eso debemos aprender a amar las cosas que Dios ama y a odiar las cosas que Él odia. Si Jesús odia el pecado, debemos odiarlo también. Si Él no soporta el egoísmo y el orgullo, debemos extirparlos de nuestras vidas. Si Dios es compasivo y misericordioso, debemos ser así.
pues Él es nuestro camino y ejemplo. Los primeros seguidores de Cristo fueron llamados cristianos porque seguían las enseñanzas de Cristo y buscaban por el poder y la influencia del Espíritu Santo vivir como Él vivió. Las personas que confesaban a Jesús como Mesías enviado por Dios eran identificadas de esa manera, cristianos. Hoy es posible identificar católicos, protestantes, evangélicos, pentecostales o espiritistas. Sin embargo, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están aquellos que viven lo que Cristo enseñó? Ser cristiano es mucho más que pertenecer a una iglesia. Es actuar como Cristo actuaba y vivir como Él vivía. ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Siendo el mayor, Jesucristo trataba a todos de manera igualitaria. Se interesaba por los despreciados, los indignos y los pecadores. Él valoraba a los humillados y creía en las personas más improbables y más ignoradas. Se indignaba frente al pecado. Sin embargo, era incapaz de exponer a alguien al ridículo. Él eligió ser el último y mostró al mundo que el mayor en el reino de los cielos es el que más sirve a Dios y al prójimo. Defendió la verdad, resistió el mal y siempre perdonó a los que lo ofendían. El ejemplo de Jesús define lo que es ser un cristiano en cualquier situación y en cualquier momento de la historia. Si predicamos a las personas y simplemente les repetimos que Dios las ama, no estamos haciendo nada extraordinario. Decir esto es mucho más fácil que decir nosotros te amamos y demostrarlo con nuestras acciones verdaderamente cristianas. Es más fácil amar al mundo entero que amar a nuestro vecino. Es más fácil creer en la verdad que vivirla. Los predicadores de hoy hablan mucho de cosas buenas que las personas pueden ganar o tener si eligen ser miembros de una determinada iglesia. Muchos alardean de las ventajas de ser cristiano. Sin embargo, Jesús desafió a las personas a tomar su cruz y seguirlo. Eso significa sacrificio, renuncia y ruptura con las ventajas y las comodidades de este mundo. En realidad, si no estamos bien fundamentados en aquello que Jesús dice con relación a lo que es ser un cristiano, podemos estar viviendo una religión que no tiene nada de Cristo excepto su nombre. Lamentablemente, esto es muy común hoy. Necesitamos entender que Jesús no es una mercancía que encontramos en el culto, que pueda ser adquirida para mejorar nuestra vida. Jesús representa un cambio mucho más radical. Él afirmó que es la propia vida. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él también es nuestra única esperanza. En la creación, en el principio de todo, Jesús transformó la tierra, sin forma y vacía, en un bello planeta. De la misma manera, Él quiere entrar hoy en tu vida y reescribir tu historia. La transformación de vida propuesta por Cristo no es parcial y mucho menos incompleta. Es un cambio que involucra absolutamente todo en la vida. Nuestra voluntad deja de tener la importancia y la centralidad que tenía, pues pasa a pertenecer a Jesús. San Juan, capítulo 4, versículo 34. Al final, no somos más nosotros los que vivimos, sino que Él vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. En lugar de desear aquellas cosas que Jesús puede dar, necesitamos aceptarlo en nuestro corazón. Cuando esto ocurre de verdad, nuestra voluntad estará en armonía con la voluntad de Dios y seremos una nueva criatura. Lo imposible será realizado. Por eso, proporciona un sentido de relación y felicidad sin comparación. Esa felicidad no tiene nada que ver con dinero, estatus o fama. Es la felicidad de estar en sintonía con Dios, con nuestro Creador y nuestro Redentor.
Es sobre esa alegría que Jesús habló en Juan, capítulo 15, versículo 11, donde leemos: «Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa». Esto llena la vida de significado, pues tenemos la certeza de que la eternidad se aproxima y nos sonríe. No podemos contentarnos con el tipo de Jesús discreto, muy difundido hoy, aquel que aparece de vez en cuando y desaparece casi siempre. No podemos tampoco pretender tener el Jesús rueda de auxilio, igualmente popular. Mucha gente va guiando su propia vida a toda velocidad y entonces, cuando algo sale mal, recurre al bondadoso Jesús. Cualquier forma de Jesús que no sea el Jesús revelado en la palabra de Dios no pasa de ser un engaño, un neumático sin aire. Un día fui abordado por un muchacho inteligente y sincero. Él me buscó al final de una predicación para hablarme de un supuesto descubrimiento teológico reciente. Después de mucho estudio, había llegado a la conclusión de que, a fin de cuentas, todas las personas serían salvas por Jesús. No habrá perdidos, pues el amor de Dios es mucho mayor que nuestros pecados y todos seremos perdonados, afirmaba. Escuché atentamente el interesante descubrimiento de aquel joven y le expliqué que, en teología, el nombre de esa creencia es universalismo. Aparentemente esa idea es bella y bíblica, pues sabemos que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Sin embargo, tiene un problema, no es verdad. La Biblia habla claramente de salvos y perdidos. Pensar que los castigos de Dios son apenas una metáfora es lo mismo que decir que sus bendiciones también lo serían, pues son declaradas de la misma manera. Jesús dijo: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad». Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Es claro que Jesús hizo y hace todo por salvarnos. De hecho, fue para eso que vino a la tierra. Lo que debemos entender es que no sirve de nada el que solamente querramos ser salvos. Necesitamos dejar que Cristo nos salve. Si preguntas en una iglesia quién desea ir al cielo, todos van a levantar la mano. Si atraviesas la calle y haces la misma pregunta dentro de un bar, todos, de la misma manera, lo van a desear. Todos desean vivir eternamente. Pero la cuestión es si queremos o no morir a esta vida y nacer otra vez a la celestial. En realidad, ninguna religión es más pacífica y al mismo tiempo más radical que el cristianismo. Jesús se entregó plenamente para salvarnos, pero al mismo tiempo exige todo de nosotros. La salvación que Él ofrece es realizada por medio de una alianza, un pacto. Para tener una alianza son necesarias dos partes. Sin embargo, para quebrar esa misma alianza, una parte es suficiente. Transformarte en un cristiano es entrar en una alianza con Cristo. Él es fiel y todopoderoso en mantener la alianza y cumplir con su parte. Sin embargo, nosotros podemos quebrar la alianza. Que Él no hará es obligarnos a cumplir con el pacto contra nuestra voluntad. La voluntad y la decisión del corazón son respetadas por el cielo. En todo esto, una cosa es verdad. Así como tenemos expectativas con relación a Dios, Él también tiene expectativas en relación a nosotros. De la misma manera en que tú y yo sentimos alegría por las victorias de nuestros hijos,
Dios también se alegra cuando tomamos buenas decisiones. Tenemos el privilegio de poder llamar papá a Dios y por lo tanto ser sus hijos. Me gusta mucho la manera en que la escritora Elena de White expresa los sentimientos de Jesús en el libro El deseado de todas las gentes, página 447. He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No piensen que están solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerdas sensible alguna a ningún corazón, mírenme a mí y vivan. Es necesario que entendamos que todo lo que Jesús quiere es curar nuestras heridas y llevarnos de regreso a casa, pues Él es nuestra esperanza viva. Mientras que el mundo ama a los que son bellos, a los que sacan las mejores notas, a los más importantes, Jesús ama a los pecadores, a los miserables, al ser humano tal y como es. Si estás enfrentando grandes desafíos y crees que nada sale bien en tu vida, alza tus ojos a Jesucristo. Él nunca falla, nunca yerra y quiere enseñarte el camino. En realidad, Él es el camino. Quien se conecta con Él, se conecta con Dios. Él es la raíz y la fuente de todo lo que es verdaderamente bueno e incomparable. Esto fue Esperanza Viva. Lectura de Alejandro Venegas. Sobre textos de Iván Saraiva.